Pero esto vamos a hablar más extensamente en algunos minutos. Vamos a hacer un breve. El punto por el que pasó un hombre ya no está solo, únicamente está solo de soledad humana, el lugar donde ningún hombre ha pasado. Las casas nuevas están más muertas que las viejas, porque sus muros son de piedra o de acero, pero no de hombre. Una casa viene al mundo no cuando acaba de edificar, sino cuando empiezan a habitarlo. Una casa vive únicamente de hombres, como una tumba. Esta es una de las grandes obras de César Vallejo, el autor de No vive ya nadie. He traído a colación esto porque la verdad es que muchos nos critican de que los ingenieros mayormente no tenemos sensibilidades para los aspectos poéticos o de otros elementos que no sean la ingeniería civil. Pero sí creo que tenemos sensibilidades para podernos alegrar que un hombre de la talla de César Vallejo haya escrito a la eternidad una obra sobre lo que es la construcción. Y digo esto porque en mi vida profesional, ya más de 40 años de ingeniero, he podido notar defectos que a mí me atañen y que ojalá no le ataquen a ustedes. El hecho es de que para poder estudiar ingeniería, de alguna manera completarse en los aspectos físicos, en la física, de manera que como ingeniero uno pueda cambiar la naturaleza en bien de la comodidad de la persona. Entonces, uno estudia durante 5 años la carrera de ingeniería basada en 2 columnas, la física y la matemática, que es el lenguaje. Por lo tanto, es tanta la concentración que nosotros los ingenieros tenemos para el estudio de la ingeniería civil que estamos abocados en estas 2, física y matemática. Y por un momento nos olvidamos de otras ciencias, como las ciencias de las humanidades sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno ya sale de ingeniero? Uno está en una sociedad, en una reunión, y si no habla de ingeniería, o no se habla de otras cosas más triviales por el fútbol o algún acontecimiento político, los ingenieros estamos completamente desarmados. No sabemos actuar en una sociedad donde la ingeniería es parte para poder llevar adelante estas sociedades. Pero nosotros mal hacemos si no entendemos a una sociedad para poder resolver sus problemas. Para eso, el estudio de la ingeniería tiene que ser también humanístico. Tiene que saber cuáles son los problemas de esa sociedad. Pero si no lo sabe, mucho menos lo vamos a resolver porque no sabemos cuál es la necesidad de la sociedad. Por eso es importante no solamente aprender la ciencia de ingeniería, que es nuestra herramienta de trabajo, sino complementar con otros estudios, con otras formas del saber humano, para de esta manera poder integrarlo y salir, repito, de esa necesidad, de esa sociedad en la cual nosotros somos parte. Nosotros no somos islas aparte, no, estamos integrando esa sociedad. Por otro lado, la ingeniería muchas veces nos excluye porque es tan absorbente el estudio, y aunque usted no pueda comparar con otros estudios, le puedo decir que la ingeniería civil es una de las ciencias más difíciles, ¿no? De repente, tanto como la medicina, pero no es fácil en comparación con otras carreras, digamos, es difícil. Pero esto no nos quita de que debemos tener habilidades para poder aprender otras ciencias, sobre todo ciencias de las humanidades, economía, política. Eso debe interesarnos de alguna forma. Porque el hecho de que sepamos una fórmula
de Hardy Cross, de Musto o de cualquier otro elemento que hemos aprendido en los 5 años, eso no nos hace ser un ser humano completo. Tenemos que aprender de otros aspectos de la economía, de otras ciencias, que en alguna forma se integran posteriormente con la ingeniería civil. Por lo tanto, el hecho de saber ingeniería civil no quiere decir de que uno haya adelantado un paso, porque de repente lo que nosotros hemos aprendido es una forma de información. Hemos recibido informaciones científicas y la estamos aplicando. Porque para llegar al pueblo, que es el aspecto más importante que debemos tener, debemos no solamente tener conocimiento, sino sentir cómo siente ese pueblo, tener olor a ese pueblo. Y esta es la única forma de poder ser útil a la sociedad, sobre todo en una sociedad peruana donde hay tanta desigualdad. No quiero profundizarme más en hablar sobre los aspectos sociales, porque de esto seguramente ustedes saben bastante, pero sí les quiero decir de que les recomiendo que puedan leer ustedes muchas veces libros que no son afines a la ingeniería civil, pero que es importante para la ingeniería civil. Bien, vamos a expresar ahora los últimos acontecimientos de la ingeniería civil. Además de la escoria, que es el elemento, sobre todo para estas ciudades que tienen la siderúrgica, existen otras características de materiales que es de una naturaleza importante en su conocimiento. Esto viene a ser la pozolana, por ejemplo. La pozolana es un elemento que sirve para hacer, como ustedes saben, el cemento. Pero la pozolana no solamente es el mineral que se obtiene a través de la búsqueda del material pozolánico para ser integrado al cemento y por lo tanto ya está dentro de la línea de la industrialización. No, la pozolana también la podemos encontrar para construcciones económicas. Y es que no nos damos cuenta. Y antes hablábamos de la ceniza, de las cáscaras del arroz, que es una pozolana de primerísima calidad. Pero también, cuando nosotros vemos, por ejemplo, los desmontes, el desecho de una construcción que se ha demolido, extraemos una cantidad bastante fuerte de ladrillo, o ladrillo roto, que están ahí. Este ladrillo molido, digamos, que solamente se usa para canchas de tenis o en los estadios, en los corredores, ahí se usa la ceniza de lo que es el ladrillo. Esta es una pozolana. Esta es una pozolana de superior calidad. Si nosotros la pozolana lo utilizásemos con arena y con un poco de cal, ya estamos obteniendo un aglomerante también de primera calidad. Entonces la pozolana está ahí, está en el desecho, pero que no lo podemos, igual que la escoria, saber porque no sabemos de sus propiedades. Otro elemento importante en la naturaleza, y esto ya viene de la época anterior, digamos, las cavernas, es la cal. El hombre, el primer hombre neandertal encontrado, digamos, se encontraba sobre un monte de piedra caliza. Entonces, la humanidad nos enseña de que desde esa época, cuando el hombre quería tener el fuego en la mano, lo hacía pues con el pedernal, una piedra con la cual se frotaba y salía el fuego, ¿no? Con la chispa salía el fuego. Pues bien, en la búsqueda del pedernal se encontró de que estaba mayormente introducido en las piedras calizas. Y desde ese momento, el hombre utiliza esta piedra o la caliza o la cal como elemento de construcción, digamos, porque la cal sirve para hacer los principales elementos. La siderúrgica utiliza la cal trayendo la cal de Casma, y ese señor que le provee la cal a la siderúrgica es de hecho multimillonario solamente porque encontró una piedra caliza. Y sin embargo, toda la cordillera peruana
500 metros por arriba es piedra caliza. O sea, los peruanos estamos mucho más que millonarios con la piedra caliza, que es el elemento básico para la construcción. La cal no solamente sirve para hacer el acero, la cal sirve para hacer el cemento. En la proporción para llegar al clínica, tenían que utilizar una cantidad de cal. La cal sirve para hacer el vidrio, la cal sirve para hacer el papel, el caucho, el cuero, etcétera, etcétera. Más aún todavía, la cal sirve para mejorar la calidad del suelo. Si nosotros tenemos un suelo como la de la selva, que es de calidad ácida, le colocamos un poco de cal y ya lo estamos neutralizando para que esté en alguna forma apta para otras cosechas que no sea de suelo ácido. La cal sirve como desinfectante. Ustedes han visto, por ejemplo, que le coloca una pintura de cal en los tallos de los árboles blancos. Esto sirve para poder combatir los bichos que se van a meter ahí debajo del suelo y van a ascender. La cal impide eso. Cuando usted vaya a una granja, de esas grandes que hay, lo primero que hace es, usted quiere entrar a la granja, tiene que pisar una bolsa o un de cal, porque eso desinfecta. O sea, la cal es un elemento básico para los ingenieros civiles tener conocimiento. Y sin embargo, por desconocimiento, la cal es uno de los elementos más caros que hay en el Perú, ¿no? Como le decía, en Nigeria, luego de reunir a los comités científicos para resolver el problema de Nigeria, en la cual ya se hizo el suelo mejorado, y es de tal importancia este suelo mejorado, de que cuando en el Centro de Convención Georges Pompidou en Francia se hace una exposición de los conocimientos del árbol de la época babilónica, pasando por Chanchan y Chimú hasta la actual, lo último que se ha hecho, lo último, es el suelo mejorado con la pérdida de Kano en Nigeria. Este elemento es un conocimiento que posteriormente todos los países alrededor de Nigeria, Ghana, Zaire, todos esos pueblos, querían atraer pues a estos científicos para que resuelvan su problema. Pero lamentablemente no todos los pueblos vecinos a Nigeria tenían el poder económico como el petróleo. Entonces, hay algunos como Ghana, por ejemplo, que lo único que tenía era la falda del Kilimanjaro, uno de los grandes montes que todo el mundo hemos escuchado. Entonces, de ahí ellos obtienen la puzzolana. Y los científicos dicen, si ustedes explotan la cal, que hay una mil formas de explotarla. Por ejemplo, cuando uno viaja de Piura, pasa por Chiclayo y Trujillo, hay una gran cantidad de conchuelas, elementos blancos. Esto es cal. Simplemente se mueve y ya tenemos la cal. O sea, la cal no solamente está en la cordillera, la cal está ahí en el mar, ¿no? Entonces, todo este elemento sirve para incorporarlo en las construcciones, conocimientos que nosotros los ingenieros tenemos que tener, lo valioso que es la cal. Ojalá que alguien quiera hacer una tesis, por ejemplo, sobre la cal. Tendrá enorme cantidad de datos, pero que alguien tiene que reunirlo para decir, vamos a explotar esto, ¿no? La cal, repito, es otro de los elementos importantes que hay en la naturaleza. ¿Alguna pregunta? Bien. Uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú es la desfase, la falta de comunicación entre lo que es la selva o la sierra. Más o menos por la década del 20 al 30, uno de los primeros presidentes del Perú que se dio cuenta la importancia de la construcción de la carretera fue en la época del oncenio. Muchos de ustedes seguramente habrán escuchado de la época del oncenio, porque duró 11 años el mandato de Augusto Vélez Líder. A pesar de las críticas políticas que seguramente tiene a Augusto Vélez Líder, este presidente, natural de Chiclayo,
tuvo mucha visión cuando dijo cómo vamos a poder hacer más grande el Perú, y comenzó a engrandecer Lima. Lima antes era simplemente la plaza de armas que llegaba hasta Paseo Colón, pero él hace la carretera o el camino que va por la avenida Arequipa, y que se llamó en esa época la avenida Leguía. Después hace todo el barrio de colindante a Lima, y Lima se va engrandeciendo, ¿no? Él hace los primeros caminos, pero más aún su ambición fue mucho más. Él dice en su discurso en el Parlamento: yo le he dado al menos la conciencia de la importancia de la construcción de las carreteras, y comienza a construir la carretera panamericana, pero no queda ahí. Comienza a hacer las construcciones de la carretera que une la costa con la sierra, y se da una ley. Hasta hace algunos tiempos atrás había la LEVA, no sé si ustedes habrán escuchado. O sea, una persona a cierta edad, 17, 18 años, lo agarraba el ejército, la marina, la aviación, y obligatoriamente tenía que servir como servicio militar, ¿no? Un año y medio. Pues bien, esto ya últimamente ha desaparecido la ley. Pero anterior a esa ley, Augusto B. Leguía dio la ley de la construcción vial. Todos los jóvenes tenían que hacer carretera. Se hizo una buena cantidad de carreteras. Lamentablemente, como posteriormente en la ley de la construcción militar solamente iban los elementos indígenas, y los muchachos de la ciudad después en alguna forma evitaban irse, ¿no? Pero Augusto B. Leguía hizo un gran paso. Cuando lamentablemente vino pues la revolución de Sánchez Cerro, Augusto B. Leguía murió en un barco que estaba en el Callao. Pasó la época de la guerra con Colombia, después vino la época del mariscal Óscar R. Benavides. Y Óscar R. Benavides no solamente continúa, sino profundiza la construcción de la carretera. Hace toda la construcción de penetración a la sierra, y él dice: ¿cómo vamos a hacer conocer al Perú la grande riqueza que tiene si no la podemos traer mediante buenas carreteras al Callao y exportarla al mundo? Tenía razón. Más aún, Benavides dice: ¿cómo vamos a unir los pueblos peruanos si no tenemos cómo comunicarnos a través de buenas carreteras? Este fue Augusto B. Leguía. Benavides y Augusto B. Leguía. Pero posteriormente, ya en época más moderna, cuando une hacia la carretera de la Marginal, pero no tiene pues todavía la fuerza para unir la costa, la sierra con la selva. Está completamente desunida. Y lamentablemente así ha quedado en la historia. La selva está desunida con la costa, mucho menos con la sierra ni con la costa. Por eso es que la selva no avanza. Y sin embargo, la selva es más de la tercera parte del Perú. Nosotros los peruanos estamos viviendo a la espalda de la selva. Ahí está seguramente la gran riqueza que todos los peruanos necesitamos obtener para en conjunto todo el peruano ir cada vez más engrandecido, ¿no? ¿Y pero por qué la selva está relegada? ¿Por qué no hemos podido hacer desde la década del 30 hasta el presente, o sea, casi más de 80 años, unir la sierra con la selva? Sencillamente porque no se puede hacer carretera, no se puede hacer otras cosas que aeropuertos para unir mediante aviones. No podemos hacer nada. Sencillamente porque en la selva peruana no hay piedra. Y por lo tanto, si yo no tengo piedra, no puedo hacer el concreto. Y sin el concreto no puedo hacer carreteras, caminos, veredas, construcciones de casas, construcciones de edificios, aeropuertos, puentes, todo lo que es ingeniería civil está anulado. No podemos hacer nada de eso.
Es tan escasa la piedra en Iquitos que para hacer la Marina de Guerra del Perú, la base naval de Iquitos, la piedra, que es parte del componente del concreto, tuvo que ser transportada Callao, Canal de Panamá, entrar por el Amazonas para transportar todo el Amazonas, en el sentido contrario de su corriente. La piedra vale más caro que el cemento. Cuando yo estuve en Iquitos ya hace 20 años atrás, una señora me decía: ingeniero, por favor, cuando usted vuelva a Iquitos, el mejor regalo que me puede hacer es una piedra achatada para hacer mi apanado de paiche. ¿No? Usted va los domingos al mercado de Iquitos y la gente está vendiendo piedras. Ambulante que vende piedra es un buen negocio. Porque la piedra en Iquitos, para hacer los edificios, por ejemplo, del Banco de Crédito del Perú, la piedra tiene que traerlo de Aguaitía o de San Marcos, que está a 150 y 120 kilómetros de Pucallpa. Una vez que esta piedra transportada a Pucallpa, tramonta sobre el río Ucayali para llegar a Iquitos. Pero esta carretera de San Alejandro a Aguaitía, a Pucallpa, solamente tiene uso 3 meses, porque como es una carretera afirmada, la lluvia lo inutiliza. Solamente en época de sequía puede utilizar la carretera, ¿no? Sin embargo, hoy en día la ingeniería ya ha implementado un sistema para hacer la piedra artificial. Ya no hay motivo de estar postergando para reunir este gran elemento que es la célula a la peruanidad. ¿Qué cosa es lo que han hecho los gobiernos sucesivos? Simplemente les ha exonerado de impuestos, ¿no? Ya no ha habido mayor incentivo, pero exonerándole de impuestos, solamente se han enriquecido los industriales y los comerciantes. El pueblo sigue relegado. No hay avance en la selva. Pues bien, cuando yo estuve en el Japón en la década del 70, a mí me llamó la atención poderosamente un hecho curiosísimo. La ciudad de Tokio cada vez iba avanzando más y más, iba progresando a hacer sus construcciones 50, 100 pisos. Para poder hacer el concreto tenía que venirse con una carretera un poco distante de una cantera, y cuando la cantera se agotaba tenía que irse más lejos, más lejos, y llegó un momento en que era demasiado costoso traer la piedra de un lugar tan lejano, de que la gasolina costaba muy caro. Entonces los japoneses dijeron: no, vamos a importar piedras de Tailandia, de Indonesia, traerlo por el mar de Japón mediante charter y traer la piedra, producirlo ahí en Japón para hacer el concreto. Pero estamos hablando de la época del 70, y en esa época Japón no tenía el poder económico que tiene ahora. Dijo: no, nosotros tenemos una reglamentación que no podemos gastar más de 500 dólares. Entonces los importadores dijeron: pues, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer con lo que tenemos. El gobierno decía: el gobierno paga una cantidad exorbitante para poder invertir en las investigaciones, que los investigadores resuelvan este problema de la falta de piedra. Entonces los científicos comenzaron a pensar cómo sustituir la piedra por un elemento artificial. Ellos ya sabían que de la época romana ya se estaba construyendo la piedra ligera. A propósito, ingeniería civil tiene seguramente hasta más del 60 o 70% de conocimiento por esa gran cultura que es la cultura romana. Pues bien, los romanos ya habían hecho el panteón, las grandes mezquitas, todo lo que constituye a los 600 años de dominación imperial de Roma, para poder implementar la piedra artificial, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, en la naturaleza pues hay 2 clases de piedra: la piedra artificial, la piedra pobre, cualquier otro elemento que sea ligero en peso. Esto es una forma natural de hacerlo concreto, pero también tiene la piedra artificial. La piedra artificial, esto viene posteriormente ya
en alguna forma implementado por los alemanes y por los franceses. Cuando la piedra artificial, la técnica, pasa a Estados Unidos, ahí sale en 1915, Harvey, un gran científico americano, utilizando la técnica europea, quema la arcilla en un horno rotatorio, así como se hace el clinker del cemento, ¿no? En una fábrica de cemento. Ahí quemaba la arcilla a una temperatura de 1500 grados. Y cuando la arcilla a esta temperatura, en la fase final, le colocaba un chorro de agua fría, salía naturalmente el vapor. Este vapor es entrampada por las piedras pequeñas que van saliendo. Y cuando ya sale y se enfría, esta arcilla se forma en una piedra artificial. ¿Y cuál es la ventaja con la piedra común? Que si nosotros hacemos un concreto con la piedra común y hacemos 1 metro cúbico, digamos, con la piedra artificial, la densidad de la piedra común nos da un concreto de 2.400 kilogramos por metro cúbico, eso usted lo sabe. Pero si lo hacemos con el concreto o con el agregado ligero, la densidad llega a 1.800 kilogramos, con la misma resistencia de la piedra común, pero 600 kilogramos por metro cúbico es una barbaridad. Quiere decir que las construcciones tienen pues menor peso y sobre todo para un suelo como la de Chimbote, por ejemplo, tiene escasa calidad constante, es lo indicado para hacer el concreto artificial, ¿no? Entonces, el concreto ligero, elaborado en base al agregado ligero artificial, es la solución para poder reconquistar toda la selva del Perú. Y no solamente estamos hablando de la zona de Loreto, Madre de Dios, la zona de Pucallpa, toda esta zona no hay piedra. En Madre de Dios, cuando viene la carretera que viene hasta Cusco y sale ya a la costa que reúne todas las carreteras, ¿no? Para la carretera del sur del Perú, los brasileños que invertían para la parte que iba de Madre de Dios a 15.000, naturalmente que tenían problemas con la piedra. Entonces ellos tuvieron que hacer un gasto extraordinario trayendo la piedra de otro lugar fuera de 15.000. Entonces esta parte de la piedra es importante. En Pucallpa, en una ocasión fui a dictar una conferencia y ahí hay un canal repetidora del canal 4. Entonces hablé por la televisión y decir que una de las formas de resolver el problema de Pucallpa es traer pues la técnica del concreto artificial, trayendo la piedra de San Alejandro a Guaitilla, que demora varios días, costa muy caro la piedra en Pucallpa. Lo curioso del asunto, y es parte anecdótica, cuando al día siguiente yo iba a salir del hotel donde estaba hospedado, había una gran cantidad de señoras. Yo decía que debe ser una manifestación, ¿no? Que era ajena a la ingeniería. Lo que pasa es que en esa zona las construcciones las hacen las mujeres. Y me decía el ingeniero, ¿cuánto usted nos puede traer esa técnica? Fíjese, era la gente del pueblo que le estaba pidiendo eso. Yo creo que esta es una tarea que tenemos los ingenieros civiles para poder implementar este nuevo elemento que es el agregado ligero artificial. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía problemas porque no les abastecía las planchas de fierro para hacer sus barcos, sus tanques, sus cañones. Naturalmente que como en todas las Fuerzas Armadas del mundo, las prioridades lo tiene el ejército. La marina viene en tercer puesto. Entonces, los marinos en Estados Unidos dijeron que necesitamos pues hacer planchas, pero escasea el fierro. Ahí se presentó Hardy. Pero, ¿cuál es la historia de Hardy? Hardy, en 1915, había ya elaborado el agregado ligero artificial.
Pero este agregado ligero artificial 1915, Estados Unidos no tenía el avance económico que posteriormente la tiene ahora, ¿no? Él hacía el agregado, pero cuando uno comparaba el metro cúbico de agregado artificial y el metro cúbico de agregado natural, evidentemente pues el agregado natural era mucho más barato, ¿no? La mano de obra era barata, las canteras estaban cerca y no había competencia. Entonces Harding dejó pues la investigación, pero ya estaba la primera idea de que podía ser el concreto artificial. Cuando se presenta esta oportunidad de la Segunda Guerra Mundial y la Marina reclama cómo hacer las planchas de acero, se presenta Harding y dice: señores, ustedes me dan varilla en 3/8 y yo les hago plancha de concreto ligero de 2 pulgadas, 5 centímetros. Se hizo la prueba y 105 barcos se fueron a la Segunda Guerra Mundial, exitosa todo. Uno de estos barcos estaba encallado ahí en un puerto de Okinawa. Estando en Tokio, un amigo me dijo: hay un barco de concreto ligero. Yo tomé el primer avión y me fui pues con mi hacha para atacarme un muelle. Se rompió el mango. Está tan duro la piedra artificial, ¿no? Pero hasta barco se puede hacer. Entonces esto también es un elemento ecológico, porque hoy en día en toda la selva peruana, para transportarse se transporta vía fluvial y se construyen barcos, petepeque, cualquier otro elemento que es de comunicación común. Entonces ya no tenemos que talar los árboles, simplemente hacer concreto ligero para hacer barcos, para hacer petepeques, ¿no? Entonces, este es otro elemento que los ingenieros no estamos aprovechando y que es importante tener en conocimiento para poder elevar nuestra atención en un momento culminante, digamos, ¿no? Seguramente en los próximos años se va a realizar, pero también hay, yo no sé, mucha desidia, ¿no? En 1900 más o menos, 1990 más o menos, un periodista que era el director del peruano, estoy hablando del vocero oficial del gobierno, se interesó y me hizo un reportaje sobre el concreto ligero. Me concedió toda la página central del peruano y ahí hablamos del concreto ligero y cómo podíamos incorporar a la civilidad peruana todo lo que es la selva del Perú. Ningún funcionario del gobierno me llamó y solamente tuve llamada telefónica de diferentes voces de Loreto, ¿no? Reclamando que se expandiera este conocimiento. Pero ahora me doy cuenta que un solo hombre no puede hacer todo si no hay un interés político. Pero repito, ustedes seguramente alguna posición podrán profundizar el interés que se debe tener todos los ingenieros para poder unir a todos los peruanos, costa, sierra y selva del Perú. ¿Alguna pregunta? Bien. Otro de los elementos que debemos en alguna forma hablar es sobre el problema principal al que hemos venido, ¿no? Que es la parte de las reparaciones. Un proyector de transparencia, ¿no? Es un proyector muy sencillo que se coloca la transparencia y sale, pues, no tiene este aparato, pero yo he traído mucha transparencia y si alguien de ustedes puede facilitarlo, podríamos pasarlo a la transparencia, digamos, ¿no? Es sobre los terremotos de 1970 aquí en Chimbote y además la transparencia sobre los nuevos sistemas de construcción con aislante de base. Digamos en un pórtico dado donde se concentra la fuerza del terremoto, es el muro cercano donde está la columna y la viga, ¿no? Si nosotros vemos